Nosotros con esta charla que vamos a dar, un poco lo que tenemos en mente es, y haciendo uso un poco del lema, ¿no? Del leitmotiv que utiliza Felipe en el curso de la mirada transformadora, es compartir con vosotros cómo entendemos nosotros no solo la arquitectura, no solo la ciudad y sus edificios, sino la realidad misma, ¿no? Yo creo. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, pero que creo que va a ser muy visual y muy didáctica, ¿no? Si a lo largo de... Este es el punto de nuestras charlas en el que solemos decir a la gente que no tenga problema en levantar la mano, en decirnos cosas, pero como la situación no es la que suele ser, simplemente deciros que apuntéis el pensamiento que tengáis o la duda que nos queráis hacer y después de la charla, que será todo lo rápido que podamos hacerla, abrimos micrófonos y empezamos a discutir un poco entre todos. ¿Cómo hemos dividido la charla? Es en estos 5 pequeños puntos, ¿vale? Al principio, para aquellos que no nos conozcáis, nos vamos a presentar, vamos a ver un poco quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Aunque Felipe ya ha hecho un pequeño spoiler y ha dicho que somos arquitectos, cosa que tampoco creo que sorprenda a muchos de los que estáis aquí. Y después iremos empezando a ver el trabajo en ese punto 2 y 3, viendo cómo las ideas y la arquitectura son un poco el meollo de lo que nosotros hacemos. Y en los puntos 4 y 5, que yo creo que son los más interesantes, dejando siempre lo bueno para el final, creo que enseñaremos lo que a mí me hubiese gustado ver durante la carrera o durante mi máster, ¿no? Que era no solo el trabajo finalizado, lo bellas que son las cosas que me gustan, sino cómo se han hecho, ¿no? Dónde está el barro, ¿no? En todo eso que me enseña un artista o un creador. Entonces, bueno, para aquellos que no nos conozcáis, yo soy Daniel Rueda, ella es Ana de Vis. Juntos somos ese Anandani que Felipe muy bien ha pronunciado, porque la verdad es que no es fácil, no os imagináis la cantidad de formas diferentes con la que nos lo han dicho. Y la elección de ese nombre al final es un poco la idea de hablar, como él bien ha dicho, de un solo cuerpo creativo, ¿no? Más allá del hecho de que muchas veces vayamos vestidos iguales, cosa que os prometemos que no es adrede, salvo si es para las imágenes, ¿no? Y que va mucho más allá de esto, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer o nuestra idea o nuestro objetivo es el de hacer de la arquitectura una obra de arte, ¿no? Coger cualquier rincón, cualquier anécdota, ya sea un edificio más famoso o más anónimo, y convertirlo casi en sí mismo en una obra de arte, ¿no? Como un poco ilustramos de esta forma. De una manera en la que esa arquitectura de repente se pueda colar ya no solo en instituciones o galerías públicas, como es este caso, sino incluso en los salones y en los dormitorios de la gente corriente interesada en el arte, ¿no? Nos parece que eso de conseguir que la arquitectura no sea una cosa solo de arquitectos para arquitectos es súper valioso y que debería empezar a ser ya un tema, si no de mayor interés, casi obligatorio en las carreras, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que esta charla que se tiene en las aulas y que tanto disfrutamos entre nosotros se convierta también en algo que podamos compartir con familiares, con amigos o con gente anónima en Internet, ¿no? Entonces, esta manera un poco que tenemos nosotros de entender la arquitectura, el diseño, la creatividad, hemos tenido suerte de que no solo la hacemos desde un punto de vista de hobby o de interés propio, sino que también hemos sabido llevarla de alguna manera al business, ¿no? Al negocio, a través de esas marcas con las que os enseñamos ahí, con las que hemos ido trabajando y que nosotros siempre hemos visto no tanto como una relación cliente-trabajador, sino más bien como un trabajo de equipo, ¿no? Ayer me acuerdo de algo que dijo Ignacio Vicens, muchas cosas de las que han dicho se me han quedado en la cabeza y me van a seguir saliendo, ¿no? Que él decía que cuando tú trabajas con alguien, cuando trabajas con un cliente, tienes que intentar que el cliente se sienta parte de ese proceso, ¿no? Y que él también vea que el resultado del trabajo, no que se le haya ocurrido a él, ¿no? Pero sí que ha ido él aportando cosas y eso es algo que nosotros practicamos en el día a día cuando trabajamos con marcas o cuando viajamos con las organizaciones de turismo de distintos países o cuando damos estas charlas, por ejemplo, en las que, ahora viendo esta imagen... Sí, parece muy lejano, sí. incluso casi de un futuro distópico, pero sí. esperamos que esta antigua realidad, ¿no? vuelva a ser normal. Ya no sé cuál es el futuro distópico, si el que estamos viviendo o el que ya hemos vivido. Pero al final, yo creo que para comprender un poco qué es lo que hacemos a día de hoy, que ahora os iremos enseñando poco a poco, creo que es importante, de nuevo, como digo, no entendernos como un único cuerpo creativo, ¿no? Sino como ver qué éramos antes, ¿no? Cuando antes de ser Anand Daniel,
pues éramos Daniel y Ana y cada uno hacía su trabajo, ¿no? Yo por mi parte, lo dicho, estudié arquitectura, conseguí acabarla con todo lo que me supuso, pero es cierto que desde muy temprana, ¿no? Desde muy temprana empezada la carrera, yo ya me empecé a interesar por otros temas que quizá no tenían tanto que ver con lo arquitectónico, sino que tenían más que ver con la imagen, ¿no? Quizá a mí me interesaba menos las clases de proyecto, lo que es la ideación del trabajo, de cómo se resolvía esa problemática que te planteaban en clase, pero sí que me fascinaba el cómo contarlo, ¿no? El cómo hacer los renders, cuando de repente podía hacer fotografías para compañeros y para profesores, el ver cómo podía mostrar un edificio que ya existía a gente que quizá no va a tener en su vida jamás una oportunidad de verlo, ¿no? Y un poco de este tramo, de esta etapa, a mí se me queda pues un poco esa obsesión por la geometría, por la luz natural, por la composición, por los detalles, por la rigurosidad que a todo fotógrafo de arquitectura yo creo que se le debe exigir, ¿no? Que es que una fotografía de arquitectura de un edificio tiene que mostrarlo en su manera más pura, más conceptual. Ya veremos cómo eso contradice a veces la mera existencia de una obra en la vida real, ¿no? Pero quiero que veáis cómo esas cosas que yo hacía por separado después van a influir en lo que hacemos juntos, Ana y yo, ¿no? Sí, yo creo que en cierto modo esas cosas que hacían por separado son las cosas que nos unieron. A mí también de la carrera siempre me ha interesado cómo contar los proyectos, la parte material, la parte de creación, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantaba hacer maquetas, me encantaba pensar cómo iba a maquetar esas hojas de la memoria. Toda esa parte más creativa de la que a mí realmente me mantenía sin dormir las noches de la entrega. Yo, en cierto modo, esto se remonta un poco a mi infancia, y es que yo desde pequeña siempre estaba rodeada de creatividad. Mis padres, cuando yo era pequeña, eran escaparatistas y el hecho de ser autónomos, unido con el hecho de yo ser hija única, me ha llevado a pasar muchísimas horas en su taller viéndolos trabajar con las manos, utilizando materiales comunes, como pueden ser vasos de plástico, platos de papel, y transformarlos en otros objetos, dándoles una segunda vida, como podría ser una margarita, ¿no? Y yo creo que esa manera de hacer, de alguna manera, que vas viviendo y que te es innata, te va marcando. Es cierto que, como decía Daniel, yo estudié arquitectura, pero sí que tenía como ese gusanillo por la creatividad muy dentro, ¿no? Yo siempre intentaba escaparme y buscar la manera de hacer un dibujo para el proyecto, ¿no? Sí que es cierto que yo antes pintaba el pastel, pintaba el óleo, y llegó la carrera y los trabajos en grupo pues me quitaron muchísimo tiempo y dejé de hacer eso que tanto me gustaba, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, lo que veis en pantalla es un estudio de los usuarios de mi proyecto final de carrera, que fue una escuela infantil en la India. O sea, yo siempre buscaba como la tangente para intentar recuperar eso que a mí tanto me gustaba. Luego de la carrera hice un máster de diseño e ilustración y volví a retomar esa fase más creativa, más enfocada al uso del color y del humor que a mí tanto me había gustado. Claro, yo creo que al final, viendo un poco esa unión de trabajos, ¿no? Independientes de lo que hacía cada uno antes de empezar a trabajar juntos, demuestra muy bien eso, ¿no? Mi obsesión a lo mejor por cosas más abstractas, más rígidas, más racionales, que tienen que ver con la imagen pura, ¿no? Con la fotografía que le gusta tanto a los arquitectos y que se queda ahí un poco, ¿no? Y esa componente de Ana manual, divertida, creativa, que creo que tanta falta le hace un poco a la atmósfera de la arquitectura, del diseño y de todas estas ramas que muchas veces se encuentran ese escalón a la hora de comunicarse con el que luego al final es el cliente, ¿no? Que es el ser humano medio de a pie, ¿no? Y yo creo bueno, que a estas alturas os estáis preguntando cómo dos arquitectos terminan haciendo imágenes para clientes que son marcas. Es como un poco curioso, ¿no? La verdad es que todo empezó como un juego, empezó como un hobby. A Daniel y a mí siempre nos ha gustado la fotografía y durante la carrera es cuando empezamos a viajar, a visitar esos edificios que tanto nos apasionaban, a hacer esos viajes para peregrinar, a ver la arquitectura que veíamos en los libros. Y de ese hobby llega un momento en que aparece una plataforma dedicada a la imagen, que es Instagram, ¿no? La red social que por aquel momento era novedad y era dedicada pues, a compartir imágenes. Para nosotros era pues una ventana al mundo en el que poder compartir nuestro trabajo. Y cuando hablamos de nuestro trabajo, hablamos de todo lo contrario a esto. Sí que es cierto que es una red social, pero yo creo que ninguno de los dos ha entendido las redes sociales como
como el carrete de su móvil, ¿no? Claro. Nunca compartimos cafés, comida o selfies, ¿no? Yo creo que es una cosa que guardamos para familiares y amigos y siempre hemos entendido que las redes sociales es una puerta al mundo y que nunca sabes quién está viendo esa plataforma, ¿no? Puedes estar viendo tu plataforma desde tu próximo cliente, tu futuro jefe o no sé, o tu futuro, no sé, compañero, ¿no? Lo sé. O sea, yo creo que son súper potentes y que hay que entenderlas como ello, ¿no? Aprovecharse de esa fuerza y pues mostrar lo que uno es capaz de hacer. Yo creo que además una de las cosas que a nosotros nos ha venido muy bien, ¿no? Y que ha hecho que una red social como Instagram sea tan definitoria de nuestro trabajo a día de hoy es el hecho de tergiversarla, ¿no? Como bien ha dicho Ana, esa red social hace unos años, no tanto ahora, que creo que es usar una red social como un portfolio o como un lugar para comunicar lo que tú haces, creo que a día de hoy es absolutamente normal, ¿no? Pero creo que el momento en el que tú y yo lo hicimos, cuando empezamos a mostrar esas imágenes de arquitectura, de nuestros viajes y en el que intentábamos decir, estoy en este lugar que es espectacular, que para mí lo es, pero que sé que cuando vuelva a enseñárselo a mis padres o a mis amigos, no les va a poder importar menos, ¿no? Y nosotros ya desde entonces buscábamos una manera de acercar esa arquitectura que estábamos descubriendo a personas que no tenían por qué estar interesadas en ese tema en concreto, ¿no?